el TEMEC y su impacto en la economía. El licenciado José Luis Romero Hicks es político, analista, consultor financiero, económico, de economía y legal. Le damos la más cordial bienvenida. Soy Beatriz Andrade, de segunda vicepresidenta, a nombre de nuestra presidenta, la maestra Rosa Isela Ramírez Revilla. Muchísimas gracias por darnos esta plática y les voy a leer la semblanza del licenciado. El licenciado José Luis Romero Hicks es abogado por la Universidad de Guanajuato, politólogo por la Universidad de Lawrence y maestro en la economía por la Universidad del Sur de Oregón. Ha sido catedrático, investigador, director de planeación y miembro del patronato de la Universidad de Guanajuato. En Guanajuato fue secretario de Planeación y Finanzas y en la India y Japón. Fue consejero económico en la Embajada de México, en Nueva Delhi y Tokio. Y en el gobierno federal ha sido director general de Política, Fomento en la Vivienda, miembro de órganos de gobierno de Infonavit, Foviste, Fovi, Fonapo y del Instituto de Vivienda de Guanajuato, consejero propietario de Pemex y director general del Banco Nacional de Comercio Exterior. El licenciado José Luis fue condecorado por España, Brasil y ha recibido el Premio Nacional de la Excelencia Jaime Torres Bodet y ha sido reconocido como uno de los 100 mejores directores generales y uno de los 300 líderes más influyentes en México. El licenciado José Luis es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, socio director de Romero Hicks y Galindo SC, consejero de empresas, consultor financiero y en políticas públicas, presidente del Banco de Alimentos de Guanajuato Capital y comentarista en Radio Fórmula y Grupo Imagen. Bienvenido, licenciado. Al Le contrario, cedo el muchísimas gracias. micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, pues cuando me invitaron a platicar sobre este tema, creo que es un momento muy importante porque en unos bueno, ya se lee mucho sobre el tratado con Estados Unidos y, y cómo las noticias adelantadas nos van a estar pegando periódicamente. Y para poder agarrarle sabor a las noticias, eh, lo que yo creo que es importante saber es este tema del comercio internacional, por qué se hace, por qué se deja de hacer, qué son los aranceles, eh, porque al final de cuentas, independientemente de la solidaridad regional o internacional, todos los países toman decisiones en donde por lo menos sus políticos, no necesariamente la clase más informada, piensa que está tomando decisiones para impulsar el beneficio de su país o para protegerse contra los potenciales, llamémosle, ataques del exterior. Y les voy a platicar, antes de empezar, una película que la humanidad vio ya, pues fue en 1929, ya fue hace prácticamente un siglo. En 1929 no existía la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de Europa, la OECD. Bueno, no existían ni las Naciones Unidas, no existía la Organización Mundial del Comercio, no existía el Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio que conocimos como el GATT. Y en 1929 pasó una cosa muy rara, que los ciclos económicos de varios países, y hay que entender que un ciclo económico es eso, es un ciclo. Nadie se mantiene en la cúspide para siempre, ni en el valle para siempre. Los ciclos económicos, cuando están al alza, lo único que predicen es que va a llegar un momento en que empiece a disminuir. Y cuando estamos en la lona, lo único que se puede predecir es que no siempre estaremos en la lona.
Bueno, pues los ciclos económicos de los países del mundo después de la Segunda Guerra Mundial coincidieron un poquito a la baja y la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre de 1929 tuvo lo que se llama una fuerte caída o un crack. En esa época, el presidente de Estados Unidos se llamó Herbert Hoover, que luego se hizo famoso por otras cosas como la lucha contra los gángsters de Chicago y cosas que vemos en las películas. Pero con su mejor intención, el presidente Hoover y un senador que se apellidaba Smoot, y un diputado que se apellidaba Holly, dijeron, ¡qué barbaridad! Hay que proteger los empleos de los estadounidenses, los empleos agrícolas, los industriales, porque la economía estaba en recesión con el crack de la bolsa. Y entonces pasaron una ley de tarifas aduaneras en donde el presidente Hoover autorizó lo que se conoció como la ley Smoot-Hawley de las tarifas o de los aranceles. Y bueno, todo el mundo feliz en la fiesta. Por fin vamos a proteger los empleos estadounidenses. Y lo que realmente sucedió fue una década conocida en la historia económica de la humanidad como la Gran Depresión. De tal manera que lo que se aprendió en aquella época, con la Gran Depresión de los años 30, fue que las barreras al comercio generan pobreza por todos lados. Y hay diferentes razones. Y como esta película ya la vimos, solo con una pequeña diferencia, que ahora, a un paso atrás, un arancel es un impuesto. Es un impuesto que paga el consumidor. Y entonces, en casi todos los países presidenciales, bueno, casi todos los países, para poner un impuesto se requiere que la soberanía se pronuncie. Esto es, que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo, hagan una ley para establecer un impuesto. Por eso los impuestos no pueden establecerse por decreto presidencial, tienen que pasar por el legislativo también. Y esta ley, la famosa Smoot-Hawley de 1930, que se firmó en 1930, pues por lo menos siguió el procedimiento legal. Ahora con el presidente Donald Trump, él está imponiendo aranceles, impuestos, sin pasar por el Congreso. Y por eso hay toda una revolución. Inclusive está la Suprema Corte por decidir si las facultades de guerra que tiene el presidente estadounidense son justificante para imponer un impuesto llamado arancel. Y tan se siente inseguro el presidente Trump que siempre dice los aranceles que pagarán los mexicanos, los aranceles que pagarán los europeos. No, los aranceles lo paga el que compra. En este caso, el ciudadano estadounidense. Entonces, les preparé yo unas líneas para tratar de repasar más o menos cómo va este fenómeno. Déjenme centrarme aquí. Bueno, lo que voy a hacer es que les voy a platicar rápidamente. Uno, un poquito de la teoría del comercio. Dos, por qué es importante, sobre todo para México. Tres, un poquito de discusiones sobre el tipo de cambio, porque mucha gente que quiere exportar dice, no, pues devalúen el peso, qué sé yo. Y unas oportunidades y amenazas de la coyuntura.
Toda la teoría del comercio internacional, y muy rápido, nace de las teorías de David Ricardo y de Adam Smith, en donde, por ejemplo, si Alaska quisiera producir, eh, no sé, coches y plátanos, pues seguramente los coches los puede hacer en Alaska, pero los plátanos los tiene que importar de Guatemala o de México. O sea, lo que dio origen al comercio es la especialidad que nos da la geografía, el capital humano, la ubicación en el mercado. Y así nacieron varias teorías de por qué se debe de comerciar. Y la teoría que empíricamente tiene prueba es que si dos países se especializan en lo que mejor pueden producir e intercambian sus excedentes, los consumidores de ambos países, en este ejemplo, terminan teniendo mayor producto para consumir y por tanto los precios se van hacia abajo. En este modelo participaron teóricos del siglo XIX como David Ricardo, en donde lo que nos dice es que la especialización paga. Y bueno, lo que muestra la parte empírica es que a mayor producción, como lo que se quiere es mayor producción, se dan más satisfactores en la vida. Si nosotros aquí en México queremos, voy a poner un ejemplo, un vino de Sudáfrica y lo encontramos en la comercial mexicana, pues se supone que los consumidores estamos más satisfechos con nuestra vida, o un queso de Wisconsin, o un queso francés, etcétera. A tal grado es el comercio importante por ejemplo, el comercio, que significa la suma de importaciones y de exportaciones, el promedio mundial anda en 44%, pero en México casi el 75% del comercio, lo que exportamos más lo que importamos, medido contra el PIB, esto significa que México es un país incrustado a la economía internacional mucho más que un país promedio en el mundo. Estados Unidos es del 11%. Esto quiere decir que, por ejemplo, si Estados Unidos decidiera cerrar sus fronteras, el shock comparado con México pues sería infinitamente inferior, porque México, el 75%, el valor de su comercio medido contra el valor de su economía es mucho más grande. Claro, el caso de Singapur es el más alto del mundo, que anda en casi 180%. México hoy en día, las cifras del año pasado, es que México está registrando exportaciones nada más de alrededor de 32,000 millones de pesos diarios. Entonces, bueno, pues México y el comercio son una cosa muy importante. Nuestras exportaciones, que son de 1,7 millones de millones de pesos, más del 80% se van solo a Estados Unidos, lo cual nos da una fuerte concentración. Esta concentración del 31% más 7 puntos porcentuales del resto del mundo implica que lo que México exporta es el 38,5% de su Producto Interno Bruto, o medido contra él. Y por el lado de las importaciones, a Estados Unidos le compramos el 17% del total de lo que compramos, más 23% del resto del mundo, nos da este 39,7, y la suma de estos dos nos da este 74,4% que les ponía yo en la gráfica anterior. Entonces, eso significa que, pues, que México es un país que se la ha jugado con el comercio, y que los países que se la han jugado con el comercio tienden a progresar más rápido que los países que no se la han jugado. Tanto ha crecido México que ya desde el año pasado somos el principal socio de Estados Unidos. Ya inclusive sobrepasamos a China. Dicho de otra manera, como proveedor, México es más importante que China en los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo le ha hecho México? Bueno, pues desde 1987, cuando México ingresó al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, México se la jugó con el libre comercio.
Lo habíamos intentado en 1979 con López Portillo, pero no hubo aceptación política y no fue así sino hasta el 94 que dimos apertura hasta el 87 al GATT, el 84, el 94 con Estados Unidos. Y bueno, pues ya México es de los países que más acuerdos comerciales tiene con el mundo, solo superado por Chile, por la Unión Británica, por eh, Inglaterra y por Singapur. Ahora, en Estados Unidos, un poquito ya entrando en materia, si ustedes recuerdan, desde que Trump entró a la presidencia la primera vez y últimamente, y lo sigue diciendo, él sigue diciendo que México se hace tonto a los estadounidenses porque hay un diferencial de 15 puntos porcentuales del PIB entre lo que importamos y lo que exportamos. Dicho de otra manera, Estados Unidos nos compra más de lo que le vendemos. Entonces, la balanza comercial de México con Estados Unidos es deficitaria para Estados Unidos por un monto equivalente a 15 puntos del PIB. Y entonces ya Trump se cansó de decir que todos los países que le venden más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos les compra, como que les toman el pelo, que México se aprovecha. Este, y, y la verdad es que, regresando a la película del presidente Hoover y del senador Smoot y del diputado Hawley, Lo que el mundo, lo que el mundo descubrió hace un siglo es que cuando un país impone aranceles, ¿qué creen que hace el otro? Pues le pone una medida más o menos del mismo tamaño, diríamos una sopa de su propio chocolate. Y entonces lo que sucede es que baja la producción en ambos países. Y luego el primer país sube otra vez el arancel y el otro se venga. Y lo que terminó a mediados de los años 30 del siglo pasado es que el mundo quedó así como queso gruyere. Economías desasociadas, todas chiquitas y mucho más chiquitas que cuando comerciaban. Y por eso nació eh, no solo la Liga de las Naciones, precursora de Naciones Unidas, nació el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, precursora de la Organización Mundial del Comercio del día de hoy, porque el mundo se puso como meta quitar todas las barreras al comercio, las barreras arancelarias y las no arancelarias. ¿Qué es una barrera no arancelaria? Pues es un pretexto para no comerciar. Oye, México, tus jitomates tienen que tener por lo menos 5 centímetros de diámetro. Este no pasa porque tiene 4,9 centímetros. Oye, Estados Unidos, tus televisores no pueden pasar porque no tienen suficientes megapíxeles. Este televisor no entra a mi país. Son barreras, ejemplos de barreras no arancelarias. Entonces, ahora llega Trump y dice, vamos a poner aranceles porque el resto del mundo le tomó el pelo a mis antecesores que eran muy tontos y se dejaron timar por los brillantes equipos de negociación de otros países y sobre todo de los de México. Pero no solo eso, sino que Trump está diciendo, vamos a debilitar el dólar o vamos a apreciar el dólar, vamos a jugar con las paridades, cuando en realidad el tema de las paridades, pues es un tema que tiene que ver con muchísimos factores y no solo con el comercio, y que no es tema de la plática de hoy, pero baste decir que cuando se mueve la cotización, no solo es un tema de un país, de otro, sino de miles de inversionistas en todo el mundo. Hoy México le vende a Estados Unidos
$493,000,000,000 y le compra 255,500. De ahí viene estos 15,1 puntos porcentuales del PIB que yo les comentaba. Y esto evidentemente se discutió muchísimo en el 79, se discutió en el 87 de si entrábamos al GATT y se discutió muchísimo en los 90 cuando entramos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Y básicamente lo que estaba pasando en esa época es que se estaban formando bloques en el mundo, el bloque asiático, el bloque europeo. Y entonces, ahora sí que hablando regionalmente, nos empezaron a comer el mandado. Y entonces, como no hay una libertad mundial bajo la sombrilla de la Organización Mundial del Comercio, han surgido estas ideas de, de regional, de tener libre comercio regional. Y entonces nace la región de América del Norte como la región con la mayor economía del mundo. Y pues para Estados Unidos fue una gran discusión, no solo técnica, sino política. Y finalmente pues entramos al Tratado de Libre Comercio. Luego entró el presidente Trump y dijo que el Tratado de Libre Comercio había sido el peor tratado de la historia de Estados Unidos. Para quienes de ustedes le siguen la onda a la política, es una cosa muy rara, porque en Estados Unidos históricamente los republicanos, que es Trump, están a favor del libre comercio y los demócratas, que son Biden, el pasado presidente, están en contra del libre comercio, a favor de los sindicatos y del proteccionismo. Pues hoy es el mundo al revés. Resulta demócratas están eh, 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 hoy están a favor del libre comercio y antes a favor del libre comercio. Entonces, eh, hay países donde las cosas están al revés y no todo sucede en México. Eh, lo que yo creo que se les olvida, de cierta manera, es que la razón de hacer con Canadá y con Estados Unidos un bloque comercial es porque ganamos los tres. Las teorías de David Ricardo y de Adam Smith, en donde México pone su ubicación geográfica, su clima, su mano de obra, los canadienses su expertise en tema de cárnicos, en tema de lácteos, en fin, eso hace que América del Norte tenga una economía mucho más sólida y competir contra China y contra Japón y contra Europa en general. Y los ciudadanos, digamos, de los tres países, podemos tener beneficios de tener más oferta de satisfactores y precios más bajos al tener mayor producción. Bueno, pues a 3 décadas de libre comercio habíamos venido avanzando muy bien. Habíamos empezado a acostumbrarnos a tener esta interdependencia de América del Norte, a explotar lo mejor de cada uno de los países, a optimizar la combinación de capital y de trabajo y a vivir sin aranceles. O sea que América del Norte ya no le tenía miedo a los precios de los autos europeos, a los precios de los autos asiáticos. Pero bueno, llegó Trump y con esa aparición todo ha empezado a cambiar. Resulta que las importaciones de México desde que llegó Trump, como ustedes saben, sobre todo a inicios de este año, que entró el 20 de enero del 2025, pues ha decretado, sin pasar por el Congreso de Estados Unidos, aranceles en contra de México y del mundo. Y ha convencido a la opinión estadounidense, que, bueno, por lo menos hasta hace unos meses, que esa era una manera de crecer más fuerte, de tener más empleos.
Y bueno, lo que los políticos descubren tarde o temprano es que la cochina realidad tarde o temprano se impone. Estaba viendo yo las noticias esta mañana de un canal estadounidense y la popularidad de Trump ha bajado estrepitosamente, la inflación empezó a subir y la confianza del consumidor está bajando porque los precios de los supermercados están incrementándose. La semana pasada, hace unos días, Trump decretó que lo que ya había decretado era demasiado alto y bajó importaciones en una veintena de productos agrícolas, incluido el aguacate, pero no el jitomate mexicano. Yo creo que el mejor amigo del aguacate mexicano es el Super Bowl, porque los precios del aguacate se fueron tan altos en Estados Unidos que el precio del guacamole en el Super Bowl, bueno, ahí sí, los aficionados le hubieran dado, pero pamba mayoritaria al presidente estadounidense. Pero bueno, ¿qué tipo de oportunidades hay ahorita? Bueno, yo creo que para México, y en este foro es importante decirlo, yo creo que México debe de incrementar la participación de sus mujeres. México debe de trabajar mucho en la productividad. Eh, la presidenta Sheinbaum y el secretario Marcelo Ebrard lanzaron su Plan México para contrarrestar los embates contra el nearshoring. El programa Hecho en México renació otra vez y creo que son programas muy útiles, pero esa no va a ser la solución estructural, digamos. Qué bueno que con Plan México muchos inversionistas están decidiendo invertir cuando hubieran decidido pausar o no invertir. Qué bueno que el secretario Ebrard está generando confianza. Eh, Qué lástima que otro tipo de decisiones del gobierno no están abonando a la confianza. Pero les voy a decir una cosa, y eh, los sueldos y los salarios van en función de la productividad, tarde o temprano. Y lo que México debe de hacer, en mi opinión, es invertir en todo lo que incremente la productividad, y eso sería un tema para preguntas o respuestas o para otra plática. Si ustedes ven, por ejemplo, el porcentaje de las mujeres que participa en el ambiente laboral, la línea verde es el promedio de los 37 países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, de la que México forma parte, y la línea roja es México. O sea, no de ahorita, sino desde muchísimo tiempo, el porcentaje de las mujeres en el mercado laboral sigue siendo bajo. Eh, Nuestra productividad es muy baja, por más de que crezca la economía. Si la economía crece más lento que la población, entonces eso generará que el incremento del Producto Interno Bruto por medio generado por persona empleada, pues disminuye. Y veamos que los países de la OECD ahí va creciendo, y esto significa que en México, aunque el PIB crezca, el PIB por habitante, per cápita, no está creciendo, y eso pues es un símbolo de estancamiento, y es un símbolo de estancamiento sobre todo por el lado del empleo y sus remuneraciones. Ahora, también hay que empezarle a decir a Estados Unidos la verdad. Estados Unidos nos acusa de muchas cosas, nosotros a ellos. Últimamente está de moda que no les gusta mucho la presencia de inversiones chinas en México. Nomás hay que recordarles que desde que firmamos el tratado, hace 30 años de libre comercio, curiosamente, Estados Unidos, en lugar de invertir en México y en Canadá, ¿dónde creen que han invertido? En China. Estados Unidos ha invertido casi 97,000 millones de dólares en China desde 2023, cifra superior a lo que ha invertido en Canadá y en México. Y entonces, cuando se habla de los temas arancelarios y las
amenazas, pues en manufacturas, México sigue teniendo un modesto tamaño similar al de Italia o al de Francia, poquito más abajo que Rusia, pero realmente el adversario manufacturero de Estados Unidos, pues es China, que tiene muchas más manufacturas, inclusive que Estados Unidos y Japón y Alemania juntos. Pero bueno, quienes están nerviosos, lo hemos visto en los periódicos, quienes somos de Guanajuato, lo hemos visto también ahí en el Bajío, lo hemos visto en Aguascalientes, un poquito en Puebla. Em, Básicamente la General Motors ha cambiado inversión en líneas de producción a Estados Unidos y Tesla y BYD, Tesla de Estados Unidos, de Elon Musk y BYD de China, sobre todo fuertes y agresivos inversionistas en temas de industria automotriz eléctrica, pues han pausado sus inversiones en México. Entonces, pues sí, ya México, cuando alguien habla o decían cuál va a ser el impacto de las guerras comerciales o del TEMEC, bueno, pues el impacto en México ya lo tenemos. No tan grande como se esperaba, pero en industria automotriz podría pegarnos hasta en 24,000 millones de dólares, si se cumple la amenaza de un 25% de aranceles a productos de México y Canadá, cosa que pues sería un retroceso. Olvídense el retroceso económico, el retroceso político. Eh, Les hago un paréntesis, en México todas las devaluaciones se dieron del 76, la devaluación del 79, la devaluación del 82, la del 87. Todas se daban por un tremendo déficit fiscal. Y a México le llevó a educar a sus políticos tres crisis, pero llamadas crisis, para entender que se puede jugar con todo, menos con finanzas públicas no sanas. Hoy en día, por ejemplo, hay mucha discusión si el dinero debe de gastarse en becas o en pensiones o en trenes o lo que quieran, o en educación o en salud. O sea, hay discusión de cómo gastar el dinero, pero todavía al día de hoy la estabilidad de finanzas públicas de México está dentro de los parámetros históricos de lo prudente. Eso llevó tres crisis educar a los políticos en México. Ya nadie en México pide un déficit más grande. O sea, eso ya para tiros y troyanos del partido que sea, ese es un tema que ya no se discute, ya es parte de la cultura política en México. Bueno, pues este retroceso de tener barreras, es ridículo estar discutiendo barreras arancelarias con Estados Unidos cuando al día de hoy tenemos un tratado vigente, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá o TEMEC. Pero bueno, como les puse una lámina anterior, llegó Trump. Ahora, no todas las crisis son malas. Yo creo que en la revisión del TEMEC va a haber oportunidad de que los tres países abran su caja, que espero que no se convierta de Pandora en temas de proteccionismo, los temas de inteligencia artificial y digitalización que no existían en la última firma, el tema de la transición climática, temas demográficos, educativos, en fin, siempre una renegociación es seria, pero toma riesgo porque el escenario de un México sin DEMEC, pues sería otro que un México con Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos. Está el tema de inteligencia artificial que mencioné. Y la otra parte es que toda esta guerra comercial no solo es de Estados Unidos, sobre todo frente a China. Frente a China, por ejemplo, la Unión Europea ya también tiene aranceles fuertes hasta el 35% en algunas cosas. Indonesia hasta del 200% en otras cosas como son textiles, calzado, ropa. Brasil ya le impuso
un arancel del 38%. Turquía le impuso a los chinos aranceles del 40% en industria automotriz. Un turco que compre un coche chino paga por lo menos $7,000 por coche, impactados en el precio de un coche chino vendido en Turquía. Canadá ya tiene aranceles del 100%, India hasta del 40%. En fin, el mundo está revuelto y se podría parecer mucho a ese crack que vimos en octubre de 1929, que dio origen a la ley de Trent, que se firmó en junio de 1930. México, creo yo, ha manejado, y este creo que es un mérito, pues sobre todo de Palacio Nacional. México ha visto embates muy fuertes en las discusiones con el presidente Trump. El presidente Trump es una persona fácil de predecir en la estructura, difícil de personificar cuando se ha visto cómo ha tratado a varios jefes de Estado en las visitas a la Casa Blanca. Pero es evidente, el gobierno mexicano ha manejado muy bien este tema porque los aranceles con México no se han dicho que son temas más que de temas de migración, de crisis de fentanilo, de crimen y de narcotráfico. Creo que Palacio Nacional ha manejado muy bien este tema del déficit, en donde se ha explicado pues que es parte de la naturalidad del comercio internacional y que debemos de seguir integrados con América del Norte, pero eh, vamos a ver cómo evoluciona esta ola de aranceles y ya se iniciaron en Estados Unidos las consultas. Eh, una de las grandes diferencias entre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que firmamos el año pasado, el siglo pasado, es que era definitivo y este TEMEC tiene revisiones y su primera revisión le toca en el 2026. Antes de entrar a preguntas y respuestas, les pongo una última lámina. Las primeras reacciones a los aranceles de Trump, a los decretos, los mercados reaccionaban de una manera pues muy preocupada. Y, y les decía yo que el patrón de conducta del presidente Trump, de primero da un golpe, luego soba un chipote, da un cumplido a la presidenta Sheinbaum y luego anuncia aranceles contra México. Esta estrategia de pegar y sobar, pegar y sobar, pegar y sobar, avanzar y retroceder, es algo que, aunque ya se le conocía, no se le conocía como presidente. Pero bueno, la buena noticia es que en las últimas encuestas de la actividad económica del Banco de México, pues de las empresas que se iban a venir a México por temas de relocalización o, como se dice en inglés, el nearshoring, pues el 31% no han cambiado sus proyectos, eh, el 11% han desacelerado su velocidad, hay una afectación, 9% pospusieron por un tiempo, seguramente hasta que se decida el tratado, y otras suspendieron sin avisar hasta cuándo, y de plano el 4,2% anunciaron que con el nuevo ambiente comercial con los Estados Unidos iban a, este, a cancelar su tema de inversión. Eh, para el Bajío y para México, aquí les tengo una última gráfica. Por ejemplo, para Jalisco, Guanajuato y Veracruz, que aportamos el 16% del PIB nacional, eh, tan solo el comercio
Tan solo el comercio con Texas pesa lo mismo que la riqueza que producen Jalisco, Guanajuato y Veracruz. Entonces, la moraleja es que sí es importante el comercio para todos, sí es importante que le pongamos atención y bueno, yo espero que esta y otras pláticas nos ayuden a entender en su momento a las noticias que estaremos enfrentando en los próximos meses y que sin ser actores activos, seamos escuchas activos de las noticias que se nos van a ir presentando. Pues ese era mi mensaje del día de hoy y espero comentarios, preguntas o lo que gusten. Muchas gracias. Chicas, ¿alguna pregunta? En lo que le piensan a las preguntas, déjenme platicarles que en el mundo hay diferentes niveles de integración. Eh, el primer nivel de integración se llama Tratado de Libre Comercio, que es lo que tenemos con los Estados Unidos y con Canadá. Un tratado de libre comercio, como su nombre lo sugiere, es un tratado en donde los bienes fluyen en esa economía de manera libre, sin aranceles. Gran parte de los servicios, pero el arancel que se paga de un francés para venderle vino a un mexicano es diferente de si le vende a un estadounidense o a un canadiense. Esto es eh, libre comercio al interior de libre comercio al interior de la zona, pero una misma frontera en relación, pero fronteras soberanas en relación con terceros. Bueno, el siguiente nivel de integración es una unión aduanera. Es lo que tiene, por ejemplo, Turquía con Europa. Y una unión aduanera es lo mismo que les acabo de decir, pero además los países se ponen de acuerdo en una frontera comercial común. Esto es, si el francés le quiere vender un vino a un mexicano, paga lo mismo si entra por México a la zona de América del Norte o si entra por Canadá o por Estados Unidos. Y el tercer nivel de integración es un mercado común. Y en el mercado común es lo mismo que les dije de la zona aduanera, más aparte la libertad de todo tipo de servicios. Por ejemplo, en Europa, un abogado italiano puede ser contratado por un cliente alemán para litigar en un tribunal francés. Claro, creo yo que se tendría que ser muy tonto el cliente, pero no hay una barrera legal. En Europa, un médico francés lo contratan para que dé una cirugía especializada en República Checa, se sube al avión, se baja en Praga, atiende a su paciente, se regresa en avión a Francia. Entonces, el mundo tiene diferentes niveles de integración. Repito, libre comercio, que es libertad de movimiento de bienes entre los socios, pero cada socio mantiene su régimen de aranceles respecto a terceros países. Segundo nivel, unión aduanera, lo que acabo de decir, más aparte, los países renuncian soberanamente y todos tienen el mismo tasa de barrera comercial respecto a terceros y luego viene el mercado común. Entonces, México, en términos históricos, para que se den una idea, el primer tratado de libre comercio que se firmó en Europa fue el Tratado de Roma en 1958, hace 67 años.
Entonces, si quisiéramos hacer lo mismo que los europeos, llevamos 67 años tarde. Bueno, un poco más porque llevamos 30. Y, y bueno, pues en mi opinión, deberíamos de estar discutiendo si los Estados Unidos se quejan o los canadienses se quejan que es más barato introducir algo por Veracruz que por Los Ángeles. Bueno, pues yo creo que lo natural sería estar discutiendo una unión aduanera en lugar de repetir otra vez un tratado de libre comercio. Se los Sí, dejo dice algo como así. cosa también Ya no es distinto interesante tanto la teoría. y de coyuntura, ¿no? Siguiente Bueno, doctor, ya, ahora sí yo me callo. Si para el alguien siguiente. tiene un comentario o pregunta, encantados. Sí hay una pregunta, licenciado. Aparte de Dice, en la renegociación del próximo año del tratado, en caso de no beneficiar a alguno de los incluidos, ¿qué procedería? Bueno, en la vida ni se gana todo, ni se pierde todo. Por eso se negocia. Entonces, por ejemplo, eh, ¿ustedes creen que Estados Unidos le va a poner un arancel al plátano mexicano? Yo creo que no. ¿Cuántos productores de plátano hay en Estados Unidos? Ninguno, porque el plátano es una fruta tropical, ¿no? Bueno, yo supongo que alguien en algún invernadero especial lo produce, pero a nivel comercial, ninguno. Pero ¿qué tal el jitomate? México ya con la agricultura protegida y la hidroponía, pues está produciendo jitomates de 5 centímetros a un precio y calidad inigualables. Y los productores de California y de Florida, pues ya les está pegando. Entonces, esto es muy común y generalmente lo que sucede en las negociaciones es que cuando se da el tema de que alguno de los tres no quiere, en lugar de discutir, a la cláusula se le pone un corchete. Y eso lo vamos a escuchar mucho. Está encorchetado. Quiere decir, como no estamos de acuerdo ahorita, discutamos en qué sí estamos de acuerdo antes de ir a lo que no estamos de acuerdo. Porque una vez que ya estás de acuerdo en algo, ahora sí ya no se vale regresar. Entonces, en las técnicas de negociación se da esta secuencia, ¿no? Entonces, quien pregunta, si se da ese supuesto, lo que va a suceder entonces es que se encorcheta el tema y al estar encorchetado se discute después. ¿Para qué? Para que, vamos a suponer, ¿no? Voy a poner un ejemplo ridículo, pero más para que sea realista, para que sea ejemplificativo. No me salgo del plátano. Resulta que un grupo de inversionistas se les ocurrió poner hidroponía y agricultura protegida para plátanos en todo el norte de California. Y además son muy ricos y muy poderosos. Entonces ellos quieren un arancel porque allá el plátano, para que sea negocio, tiene que estar a 100 pesos el kilo. Y en México está a 10. ¿Ok? Entonces, ellos son los que no están de acuerdo con el tema del plátano. Cuando llegamos a ese corchete, entonces llega una segunda dimensión que son las negociaciones de transitorios, en donde los gringos, en mi ejemplo, se voltean y le dicen a los del plátano de California, a ver, maestro, te vamos a dar protección, pero temporal. Porque está muy claro, desde David Ricardo y Adam Smith, que Estados Unidos no tiene ventaja comparativa ni competitiva en plátano. Lo que Dios no da, nada lo repone. Entonces tú sigue protegiendo plátanos los próximos 20 años, pero cada 2 años el arancel va a bajar tantos puntos porcentuales y si tú encuentras la manera de competir libre de aranceles
Dentro de 20 años, adelante. Pero si no, vete buscando otra cosa que sembrar, porque ya no va a ser plátanos. Tienes berries, tienes brócoli, tienes cantidad de hortalizas, pero plátano te doy protección temporal. Entonces, es muy común que primero se encorcheta, luego se dice cero arancel, pero en un transitorio al sector protegido se le da un tiempo razonable para que reentrene su fuerza laboral, para que remodernice su inversión de capital, porque ese sector piensa que sí puede llegar a ser competitivo, o de plano como el de los plátanos, que diga, no, pues ahí muere. Gracias por la protección de 10 años, pero yo no nací para ser platanero. Sería mi mejor explicación. Ok, tenemos otra de Noé Rodríguez. Dice, buen día, una consulta en relación a la actual situación de inconformidad expresado no solo por la generación Z, sino por la ciudadanía en general y respecto a la respuesta material no verbal de parte de las autoridades, ¿qué tanto considera usted que puede influir esto en relación a la inversión extranjera, independientemente del seguimiento del TEMEC? Bueno, yo daría dos respuestas. La primera es la última gráfica que les puse, que es que el 32% de las personas que iban a invertir antes de Trump y de las reformas del Poder Judicial y la generación Z de la semana pasada y todo, decidieron invertir de cualquier manera. Déjenme decirles que en México es natural, somos mucho más sensibles a pronosticar resultados adversos ante nuevas ideas. Yo me incluyo entre ellos, ¿eh? Pero afuera de México, cuando ustedes les dicen, oye, fíjate que se está democratizando el poder judicial, los inversionistas dicen, oye, suena como algo de avanzada, vamos a ver si sirve, pero no lo descalifican ex ante. Preocupémonos si los jueces que elegimos no dan el ancho, pero el inversionista no le gusta descartar ideas por de quién viene, sino hasta que se pongan a prueba. Hasta ahorita ha habido, evidentemente, algunas posiciones de política pública que yo creo que sí nos van a afectar. Ahorita el mejor amigo de México, incluido la Administración de Justicia, es el propio TEMEC. Porque, por ejemplo, el TEMEC prohíbe monopolios. El TEMEC exige un procedimiento laboral ágil y justo para los temas de los derechos humanos y derechos laborales. El TEMEC exige un sistema de administración de justicia como el que supuestamente queremos tener. El TEMEC exige, por ejemplo, libertad de inversión en ciertos sectores, incluidos varios del sector eléctrico. Y por lo que uno lee y lo que manifiestan ciertos actores, el último de los cuales fue Emilio Romano de la ABM la semana pasada, que sí exigió que, pues, que el sistema judicial funcione. Entonces, ¿cómo puede afectar? Claro que puede afectar. Puede afectar, pero la evidencia empírica es que afecta menos rápido de lo que pensamos nosotros y que afecta si las nuevas políticas no dan los resultados que anuncia la política que van a dar. Dicho de otra manera, la reforma al Poder Judicial que presentó la presidenta Sheinbaum y el partido Morena, en ningún lugar dice que es para tener peor sistema de administración de justicia. Al contrario, dice que es para tener uno mejor. Yo, entre otras actividades profesionales, también soy abogado. Yo lo dudo, ¿eh? Yo.
pero estoy yo metido en esta burbuja mexicana, pero cuando hablo con colegas o abogados de otros países, sienten que mi posición es más ideológica que analítica. Entonces, pues sí, tengo que aceptar que también cuando uno se acostumbra a ver un sistema judicial de cierta manera, y te lo cambian, pues siempre como que reaprender para los seres humanos es difícil. Yo diría que toda política nueva, la reforma a la judicial, la reforma a la energética, o sea, me parece increíble que sea más cara la electricidad en México que en Estados Unidos. Me parece increíble. Me parece increíble que sea más cara la gasolina a nosotros como consumidores que en Estados Unidos. Pero bueno, también me parece increíble que esté mejor el sistema educativo en otros países que en México. O también me parece increíble que sea mucho mejor la comida mexicana que la de Gran Bretaña, porque pues aquí la comida es mucho mejor. Pero bueno, a las pruebas habrá que remitirse. Los inversionistas reaccionan de una manera menos ideológica y más analítica, pero regresando a la pregunta, comentaba yo en otra participación hace unos días que la visita de los jóvenes o a convocatoria de los jóvenes, en donde llegaron pocos y más no tan jóvenes, yo creo que no hay que perderse en ese análisis infructuoso. Yo me hago las siguientes preguntas. ¿Cuántos camiones rentó el gobierno para llevar a los jóvenes al Zócalo? Ninguno. ¿Cuántas facilidades dio el gobierno para acceder al Zócalo? Ninguna. Estuvieron bloqueando. Así han llegado 100 o 17,000, como dice la narrativa oficial. Son símbolos de preocupación y de alerta que la clase gobernante tiene que registrar y reconocer. Los grandes cambios, sobre todo provocados por jóvenes, pues no empezaron por millones, empezaron por unos pocos. Y creo yo que es un error del gobierno decir, mira, solo llegaron 20,000 y además pocos jóvenes. Híjole, como decimos en Guanajuato, a lo mejor eso es agarrar monte, es picarle los ojos al tigre. Licenciado, tenemos otro, no sé si es una pregunta o un planteamiento, o pregunta y planteamiento. Dice, en el Senado de la República ha implementado el foro para el diagnóstico del Tratado para la Protección del Acero y Aluminio. ¿Esto influye de alguna manera o realmente solo es como consulta del país interno? Llamémosle. Bueno, como todavía no concluye, no podemos hacer un análisis completo. Lo que sí puedo comentar es que en todo el mundo, el acero y el aluminio sí son bienes de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque en caso de guerra, los metales se vuelven estratégicos, por lo menos a como las guerras se han venido peleando de manera tradicional, a balazos y con tanques de guerra. Entonces, el tema del acero y el aluminio es de esos sectores que todavía al siglo pasado, hace 25 años, eran considerados, oye, pues es que es más caro hacer acero en Detroit o en Monterrey que en Brasil y en China. Como está más barato en Brasil y en China, vamos a cerrar las siderúrgicas de Estados Unidos y de México. Aguas, ¿no? Lo que ahí sí se dijo, porque históricamente, ya lo expliqué, es más bien vamos a echarles la mano para que no sea el gran negocio
pero no nos conviene estratégicamente no tener acceso a acero y aluminio en América del Norte. Lo que sí se pasaron la mano los gringos, creo yo, es ponernos a los mexicanos aranceles de nuestro acero y aluminio a Estados Unidos. Ya no estamos hablando del de China o del de Europa o del de Brasil. Es más, el arancel al de Brasil es más bajo que el de México. Entonces, son de las irracionalidades que está demostrando el jefe del Ejecutivo de Estados Unidos, pero que yo espero que al final de la tarde, así como Trump dijo que el TEMEC, el actual, es el mejor tratado comercial del mundo porque él lo firmó. Y ahora resulta que no está tan bueno como él decía al final de su primer cuatrienio de gobierno. Ya cambió de opinión. Bueno, pues ahora resulta que lo quiere revisitar o revisar, como se dice. Eh, Al final de la tarde, yo creo que digo, lo más ridículo es que nosotros le compramos a Estados Unidos más aluminio del que le vendemos. Y aún así nos ponen arancel. ¿Dónde está la amenaza a la seguridad nacional? Bueno, yo espero que la Suprema Corte de Estados Unidos se ponga las pilas, le quiten a este señor la facultad de decretar los aranceles que ahorita está en suspenso porque está sub judice, está bajo estudio, y que al quitárselo, se lo quiten antes de que entremos a la negociación del TEMEC para poder discutir de manera más profunda, analítica y seria. Sería mi comentario. Oh, gracias, licenciado. Y tenemos otra que es referente a la anterior que habíamos tenido. ¿Qué ¿Sí? tanta confianza puede tener los inversionistas del exterior en relación al actual Estado de Derecho que implícitamente podemos ver con tendencia a favorecer el oficialismo más que efectivamente a la aplicación razonable, imparcial y objetiva de la legislación vigente? Constitucional, mercantil, laboral, financiera, fiscal, de seguridad social. Bueno, es una pregunta muy compleja, pero a ver si la respondo a rebanadas. Este, el, los conflictos en una sociedad, en una primera rebanada, se dan entre una persona física o moral y el gobierno. Ahí sí, si los jueces no ponen en la balanza al mismo nivel al gobierno que al particular en una controversia, agarrémonos o agárrense, porque evidentemente pues ya de nada va a servir litigar, porque los jueces van a fallar a favor del gobierno. Esas son, salvo las fiscales, digamos, del mundo del litigio, la verdad no sé cuánto, pero no creo que sea la mayor parte. Una segunda rebanada son conflictos entre particulares. Yo ahí esperaría que como no está el gobierno metido en medio, pues el juez tratará de o aplicar la ley o impartir justicia o la combinación de ambos. Y creo que ahí no debería de haber tanto diferencial. Eh, en materia penal, que es otra vez el gobierno representando los intereses de un particular como Ministerio Público, eh, pues sí, como que la moneda está en el aire. Si el MP es muy amigo del juez, si va a fallar siempre en favor del MP, pues digamos que está en duda y entiendo por qué se hizo la pregunta. Pero llego al origen de la pregunta, que es en materia para las inversiones. Eh, si nosotros vamos de vacaciones
a finales del verano y queremos ir a Cancún y está lloviendo, pues alguien de la familia dice, no, papá, pues es que Cancún no, porque está lloviendo. No, pues vamos a Puerto Vallarta. No, pues también está lloviendo. No, pues vamos a Huatulco, también está lloviendo. Bueno, pues aunque sea el Golfo, Jalapa lloviendo, La Paz lloviendo. Vamos a Guaymas, no está lloviendo. Ah, pues vamos a Guaymas. Guaymas es México. O sea, aunque aquí el Estado de Derecho no está al 100% como quisiéramos, el Estado de Derecho en otros países, no crean ustedes que también está en jauja. Entonces, sí nos afecta, pero nos afecta en términos comparativos y relativos a cómo está lloviendo, haciendo mi alegoría, en otros países. Y recuerdo yo la máxima en materia de inversiones que le escuché en su momento al presidente Ernesto Zedillo. Para atraer inversiones hay 3 prioridades. Estado de Derecho, 1. Estado de Derecho, 2. Estado de Derecho, 3. Entonces, a quien nos deleitó con su pregunta, yo le puedo decir que esa es la principal preocupación. Porque si el camino le falta pavimentar, el inversionista lo manda a pavimentar. Que si el agua no está potable, pues pone su propia potabilizadora. Que si la CFE no llegó con luz, pues nos vamos con autobasto con celdas fotovoltaicas. Que si no hay Estado de Derecho, eso no tiene solución, me voy del país. Entonces, sí, definitivamente, de todas las variables, que si puertos bonitos, que si calles limpias, que si carreteras de 4 carriles, que si son de concreto, que si abasto de agua y electricidad, que es ahorita otro de los principales obstáculos a vencer. Si no hay Estado de Derecho, no hay nada que hacer. Yo les preguntaría aquí a las mujeres empresarias de esta audiencia, piensen en un país muy parecido a México, con petróleo, con infraestructura, con gente joven, con un mercado creciente, con un futuro promisorio, con una ubicación geográfica importante respecto a Europa. Y yo les pregunto, ¿ustedes invertirían en Nigeria, donde hay una dictadura? A mí no, ¿eh? Ni a distancia, ni al mercado de valores. Entonces, sí, el Estado de Derecho digo, obviamente la cercanía geográfica y mil y un cosas, pero si se rompe el Estado de Derecho, ni de regalado van a venir a producir a México. Entonces, creo que el gran reto del nuevo gobierno, de este llamado Cuarta Transformación, es demostrar que su nueva estructura de poder tiene un mejor sistema de decisiones, de pesos y contrapesos de poder de lo que habíamos podido construir, digamos, en los primeros 220 años de vida independiente. Ok, pues con esto terminamos nuestra plática, licencia. Muchas gracias por toda la información. Sí, es un tema muy amplio y muy especializado, pero sí también fue muy clara la parte vamos, a lo mejor yo antes decía, ay, tengo mucha incertidumbre en qué va a pasar. Sí tiene razón, yo trabajo para transnacionales y ya se están volviendo como a estabilizar. Entonces es una parte como importante para el área del Bajío, de los que trabajamos para transnacionales. Sabemos que lo nacional igual importa porque pues exportan muchos, pero pues bueno, es parte de la dinámica que no depende de nosotras como empresarias o
o nosotros como empresarios, sino adaptarnos a las circunstancias y de alguna forma sí estar enteradas de este tipo de temas para saber cómo se va sintiendo la parte de las relaciones exteriores para que no nos afecte o nos afecte lo menos posible o saber qué decisiones tomar. Muchísimas gracias. La verdad es que sí a mí en lo personal me da certidumbre el escuchar que de alguna forma dice usted, pues siempre ha sido esto y tienen que irle bajando, porque eso es lo que entiendo, que tienen que ir llegando a negociaciones que no afecten a ambos países, ¿no? O que sea lo Fíjate, menos, Betty, te interrumpo. Decía yo hace rato que la realidad tiene la maldita costumbre de siempre imponerse. Trump acaba de anunciar en los últimos 10 días, primero anuncia que por seguridad nacional le pone aranceles a diestra y siniestra. Y ahora ya los empezó a bajar. ¿Por pues qué? porque ya vio la realidad, ¿no? De tanto Bueno, es de que lo que ya afecta a su país. subió la inflación, Ujú. sobre todo en alimentos, su popularidad está empezando a bajar y ya no es el presidente del empleo, es el presidente del desempleo. Ya le Y el, preocupó. y el mismo Trump está aprendiendo que los políticos no pueden cambiar la realidad simplemente porque la desean o porque la decretan. O sea, hay leyes naturales que le dan el empaque al conocimiento humano de siglos que explican el comportamiento de la economía. Y entonces, aunque no es una ciencia perfecta, seguramente hasta la meteorología es más precisa que la macroeconomía, pero por lo menos uno apunta en el sentido correcto y se le cansaron de decirle y antes de que llegue el Super Bowl y el precio de guacamole se vaya por el cielo, digo, no, mejor le quito a los aguacates el arancel, ¿no? Entonces, la realidad siempre se va a imponer. Y otra realidad es que si los estadounidenses quieren sacar a México y a Canadá del Temec, ¿qué creen que haga Canadá respecto a Asia? Pues se va a acercar. ¿Qué creen que haga México respecto a China? Pues nos vamos a acercar. Y entonces ya la amenaza geopolítica es peor que la amenaza geocomercial. Entonces, bueno, el mundo está lleno de intereses y de contrapesos y espero, al igual que tú, Betty, que lleguemos a feliz término. Resto, vi los comentarios de Norma y de Noé. Muchísimas gracias. Sí, no sé si hay otros comentarios. Eh, la realidad siempre tiene la costumbre de imponerse. Lo dice Noé. Este, muchísimas gracias. De verdad, o sea, sí es una plática muy interesante, nada más que a veces pues los tiempos no dan como para verlo más en cuestiones aterrizadas, en cuestiones de negociación o de empresarias, más directamente. Pero estuvo muy interesante, muchas gracias. La verdad es que sí saca uno la parte de visión en la parte global, que es lo más importante para uno saber qué decisiones tomar y dónde posicionarse para no estar como aceleradas en ese aspecto, ¿no? Que sabemos que son tiempos difíciles, pero que hay que echarle ganas también para nosotros seguir adelante y tener todos los puestos de trabajo que tenemos y mantenerlos. Muchísimas gracias, Al licenciado. contrario. Y yo me despido con la frase de Noé. Ahora voy a decir, como dice Noé, la Como dice realidad Noé. siempre tiene la costumbre de imponerse. Licenciado, le otorgamos Ah, un reconocimiento de parte de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo León. Le otorgamos el presente reconocimiento al licenciado José Luis Romero Hicks por su valiosa participación en la sesión informática de negociación del TEMEC y su impacto en la economía. Muchísimas gracias, licenciado. Aquí está disponible y se lo hacemos llegar a su correo con todo gusto. muchísimas gracias y estoy para servirles.